¿Por qué nadie habla de los turbos? Hablemos de turbos. Aprenda mecánica fácil. Bienvenidos al nuevo formato en YouTube. Me lo pidieron, yo les hice caso y tienen una vista más abierta, más tranquila. Vamos a complementar un poquito más a comparación de cómo se ve en TikTok, en Instagram. En esta ocasión, por este medio, vamos a desarrollar mucho más desmenuzaditos los temas porque me pasa mucho, se quedan muchas cosas sin hablar. Y para hablar de turbos necesitamos conocer un poquito de dónde viene y para dónde va. Entendamos por qué se inventó, por qué se creó. Resulta que por allá en 1905 a un cucho llamado Alfredo Gutiérrez, mejor conocido en Europa como Alfred Bucci, este man entendió una necesidad que estaban presentando los motores de aquel entonces, sobre todo los motores de aviación y los barcos grandes. Este man por allá en Suiza, mientras echaba números y estudiaba cómo mejorar el rendimiento de los motores, se le ocurrió una brillante idea. ¿Qué pasa si aprovecho los gases de escape del motor y aprovechando esos gases que salen a altas presiones y le conecto una turbina acá, pero compartiendo un mismo eje y aquí otra turbina que va a girar a las mismas revoluciones gracias a los gases de escape? De esta forma vamos a rendir más platica en el tema de combustible. Ustedes saben que los motores necesitan combustible para funcionar y no solo se trata de gasolina o diésel. En el caso de los motores a gasolina necesitan la llamada y famosa mezcla. ¿Qué contiene esa mezcla? ¿Cuál mezcla? Cuando entra a nuestra cámara de combustión, esto se llena no solo de gasolina pulverizada, sino de aire. ¿Y qué contiene el aire? Oxígeno. Y en el caso de los motores diésel, como esta camisa que tengo aquí, necesitan únicamente el diésel pulverizado, pero también aire, o sea, oxígeno. Esa es la famosa mezcla. Y Alfredito lo entendió muy bien. Había una deficiencia aquí en los motores de aquel entonces porque el oxígeno, el aire que estaba entrando no era suficiente para ciertas circunstancias. ¿Se acuerda que les dije al principio? Se estaba buscando mejorar los motores de los barcos, pero también los motores de los aviones. ¿Por qué? Aquí hice una ilustración, se acerca un poquito a la presión atmosférica, pero no los quiero enredar en esos temas técnicos y complejos, sino que hagámoslo fácil, papi. Mire, esta es una montañita, ¿sí o qué? Esto es el mar, el nivel del mar. A Dios se le ocurrió hacer la siguiente vuelta. Aquí abajo, todo lo que esté más cerca a la tierra está lleno de oxígeno. Pero si nos alejamos de la tierra, en este caso del nivel del mar, esta es la regla general, de ahí parte la medida, de ahí empiezan a medir de abajo hacia arriba, desde el mismo nivel del mar. Si agarramos el nivel del mar y subimos, conforme sube, algo pasa, el oxígeno disminuye. Tiene sentido, ¿no? Cuando van a jugar fútbol en un famoso y reconocido estadio por allá en Bolivia, se sabe que los jugadores no rinden lo mismo porque les falta oxígeno. A los motores y en especial a los aviones les pasaba ese problema. Succionaban aire, pero no era suficiente. Necesitaban buscar la manera de inyectarle más aire al motor. Y este man creó el llamado y famoso turbocompresor. ¿Cómo funciona esta vuelta? Muy sencillo. El corazón del turbo es este eje de acá. Lo ven negrito precisamente porque ya es usado. Este eje tiene una turbina, ¿sí o qué? Y su diseño fue planeado por una razón. Resulta que el turbo se posicionó de tal manera que aprovecha la salida de los gases de escape y se van a mover. Cuando se mueve este eje, va a mover algo más adicional que es la compresora. Entra nuestra segunda protagonista. El diseño de la compresora es muy distinto al del eje. Este está diseñado para que se mueva con los gases de escape. Solo se tiene que mover y mueve todo el eje. La turbina cambia en su diseño porque ahora esta no necesita moverse, pero necesita succionar aire. Pero no solo succionarlo, sino redireccionarlo. Por aquí entra aire y lo empuja a alta presión. Estos dos están unidos en santo matrimonio, hacen equipo. Ahora déjenme mostrarles una maqueta un poco más completa. Esto, señores, es un turbo en el que se le hizo un corte para que veamos un poquito más el funcionamiento y conozcamos las partes. No lleva mucho, este es un turbo muy básico, muy tradicional, y de aquí parten los diseños de absolutamente todos los turbos, ¿cierto? Entonces tenemos nuestro eje que, como saben, se está moviendo por los gases de escape. Este material tiene que ser muy resistente, unas aleaciones específicas para que aguanten las altas temperaturas con las que salen los gases de escape. Aquí vamos a encontrar algunos sellos. Este tiene un anillo acá, un anillo que va a impedir que salga aceite. Tiene los bujecitos flotantes. Anteriormente se fabricaban y se desarrollaban con unas balineras. Esto era un poco más costoso de fabricar y a alguien se le ocurrió hacer los bujes en bronce y tienen unos orificios. Véanlos acá. Estos son los bujes, parce. Estos se rayan. Cuando un turbo, no sé si lo escuchen, pero cuando un turbo tiene mucho juego es porque componentes de su empaquetadura se rayaron. El juego rayal se debe al desgaste de los bujecitos. Tienen estos orificios precisamente que es por donde pasa la lubricación. Y el juego axial se debe al desgaste de este plato que ven aquí, que le llaman pintarrueda. Esos son algunos de los componentes que vamos a encontrar aquí muy básicos. Trae algunos anillos, algunos sellos, el collarín y otros más elementos que garantizan la estanqueidad
calidad del aceite, importante acá, ¿sí? Estos sellos nos van a permitir mantener el aceite en su lugar. Vemos en rojo el conducto de lubricación, por aquí entra la presión de aceite, baña todo el eje, todo el turbito en su interior y así como entra, vuelve y sale en el conducto de descarga y esto va para el cárter. Listo, básicamente esto es el corazón del turbo. Estos fueron los primeros diseños que patentó Alfredo allá en Suiza y lo aplicó primeramente en los aviones que necesitaban suplir los motores de oxígeno. Por allá en las alturas hay menos oxígeno, pero si metemos un compresor, en este caso el turbo, que le inyecte más aire al motor, pues va a tener más aliento, ¿sí? O que no es difícil de entender. Conforme pasaron los años, por allá en los años 60, a las marcas les empezó a llamar la atención esta patente, un turbocompresor que le va a dar mucho más rendimiento al motor, ya no necesita gastar tanto combustible, sino que van a crear una mezcla estequiométrica, una mezcla igual y nos va a brindar mucha más potencia. Y es allí cuando Chevrolet estrena su motor turbocompresor en el modelo Corvair Monza, un carro muy bonito, muy potente, pero tuvo sus fallas, sus defectos en aquel entonces y se vinieron los europeos, en este caso el pesado de BMW y Porsche, que le instaló también turbocompresor a su Porsche 911. Fueron los primeros en empezar a incorporar y conforme pasaron los años, hoy en día se fabrican los carros más pequeños, incluso de 3 pistones nada más. Pero ¿cómo compensamos la fuerza? A través de esto, papito bello, que lo quería ver más de cerca, papi. Mire, el caracol de aluminio de esta turbina, girando a más de 100.000, 200.000 RPM, va a succionar aire, lo va a direccionar, lo va a empujar hacia la cámara de combustión. Y por este lado tenemos el caracol de fuego o caracol de escape, aquí conectado al múltiple de salida de nuestro motor. Salen los gases a altas temperaturas, pero también a una elevada presión y va a girar nuestro eje, ¿sí o qué? Pasaron los años y los turbos estallaban, explotaban, se les partía el eje, pues resulta que necesitaron incorporarle un descanso al turbo, que es esta válvula y acá. Esta funciona por vacío. Luego fueron reemplazados por unos actuadores, pero esto le da un descanso al turbo para que no esté funcionando en todo momento y cuando se cierre la mariposa del cuerpo de aceleración, el turbo active una válvula por acá y permita que se libere la presión. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¡Chimba! ¡Facilito, papi! Y ya para terminar quiero concluir con el siguiente mito. Muchos amigos me hacen la siguiente pregunta. Yo tengo un carro que por defecto no viene con turbo. Juan Diego, instálele el turbo. Ay, papi, a veces vienen con tanta ilusión que no sé cómo bajarlos de la nube. ¿Que se puede? Sí, pero ¿cómo le explicamos que eso no es tan así? Les voy a poner esta parábola. Imaginen que yo soy un motor, ¿sí o qué? El reino de los cielos, mentiras, el reino de la mecánica es semejante a un cuerpo humano cuya entrada valvular se encuentra en estos dos orificios de acá. Solo tengo dos válvulas, una de admisión y una de escape, ¿sí o qué? Espero que no tenga ningún moco. Entonces, entra la mezcla y llena mis pulmones, ¿sí o qué? Sale dióxido de carbono. Sencillito. Me voy a instalar un turbocompresor. Solo tengo una entrada por la pequeña válvula que se encuentra aquí en mi nariz. Les presento mi turbocompresor. Ahora necesito más potencia. Me voy a tapar este orificio, voy a cerrar mi boca. Lógicamente no apunte a la nariz, porque donde apunte aquí a la nariz y dispare, pues se me va a inflar mucho este pulmón y se me va a explotar y me va a ocasionar un daño. ¿Entendió? Lo mismo sucede en un motor. Un motor con dos valvulitas, papi. Una admisión, una escape. Y le va a mandar aire a alta presión, pues va a romper el motor. Para eso necesita hacerle unas complejas adaptaciones. Eso no es así nomás. Tiene que mandar bielas reforzadas, hacerle unas modificaciones en temas de casquetería, cigüeñal, reprogramación de la ECU, calibrar la inyección de combustible y ahí sí métale un turbo, pero eso no le garantiza que le quede 100% bien. ¿Por qué? Porque el fabricante lo diseñó para que funcione aspirado naturalmente. Distinto es a los motores de hoy en día que ya vienen con turbos. Y los diésel todos tienen un turbocompresor. Si quieren una clase más detallada de cómo reparamos un turbo, regálenme un pequeño like y déjenlo allá en los comentarios. Y si tiene un turbocompresor para reparar y no sabe a quién llevárselo, tráigalo para acá, que aquí o se lo vendemos o se lo reparamos. Así es como aprendemos mecánica chimba. Oiga, y no se me haga loco, suscríbase, no sea así.